Mamá, vendí esas cosas viejas del estudio. Eran solo cuadros feos que juntaban polvo, pero mira, conseguí 15,000 pesos. Mi hija Valeria me lo soltó así, de golpe, mientras yo apenas terminaba de regar los malbones colorados del patio. El sol de la tarde me daba en la nuca, y el olor a tierra mojada se mezclaba con sus palabras. Me llamo Elodia Garmendia. Tengo 68 años y soy viuda desde que mi Arturo se me fue hace 10. Vivo en esta casa grande, la de toda la vida, que se me empezó a hacer vacía, o bueno, eso pensaba yo antes de que mi hija decidiera que necesitaba compañía. Levanté la mirada de las macetas. Ella sacudía el fajo de billetes como si fuera un trofeo de casa. Le sonreí con esa calma que solo te dan las arrugas y los desengaños, y le dije, «Qué bien, hija, qué bueno que limpiaste». Ella no sabe, ni se imagina que esos cuadros feos eran mi secreto mejor guardado, el seguro de vida que Arturo me dejó y, sobre todo, el alma de esta casa. Mi Valeria nunca entendió nada. Tiene 40 años y la cabeza llena de pajaritos, de esos que te prometen plata fácil y vida de telenovela. Para ella, el pasado es un estorbo. «Ay, mamá, hay que soltar», me dice siempre, mientras mira mis muebles, mis fotos, mis recuerdos, como si fueran basura. «Soltar», dice ella. Lo que no entiende es que hay cosas que no se sueltan, porque son las raíces que te mantienen de pie. Mi Arturo, que en paz descanse, y yo éramos diferentes. Nosotros no teníamos un peso partido por la mitad cuando nos casamos. Él era profesor de Historia del Arte en la universidad, un trabajo que le daba más alegrías que billetes. Yo era bibliotecaria en el Museo de Bellas Artes. Lo nuestro no era la plata, era el ojo. Nos gustaba caminar por San Telmo los domingos, revolver librerías de viejo y meternos en galerías chiquitas donde los artistas jóvenes colgaban sus sueños. «Usted tiene ojo de águila, Elodia», me decía siempre Arturo, con ese orgullo que le brillaba en la mirada. «Usted ve el oro debajo del barro». Y así juntamos nuestra colección, pedacito a pedacito. No comprábamos por la firma, comprábamos por la panzada de vida que nos daba el cuadro. Comprábamos la historia que nos contaba. Guardábamos el sueldo, mes a mes. No íbamos de vacaciones a lugares caros, no cambiábamos el auto cada año. Nuestra locura era esa, las paredes. La casa se fue llenando. El estudio, que era el cuarto del fondo, se convirtió en nuestro refugio. Olía a óleo viejo, a trementina y a papel añejo. Las tardes de sábado, Arturo ponía un disco de tango y nos sentábamos ahí, en 2 sillones gastados, a mirar las paredes. Él me contaba de la técnica, del color, de la luz. Yo le contaba lo que el cuadro me hacía sentir. Éramos felices. Y entonces, un día, compramos La Familia. Fue en Bogotá, años 70. Ahorramos casi 2 años para ese viaje. Arturo tenía que dar una conferencia. Yo me fui con él. Estábamos en el barrio de La Candelaria, un calor que pegaba como ladrillo. Entramos a una galería que apenas se veía, un pasillo oscuro, y al fondo era inmenso, robusto, un botero. En esa época, el maestro Botero ya era conocido, pero no era el fenómeno mundial que es hoy. Pero Arturo se quedó paralizado. Se acercó despacio, como si estuviera rezando. Eran 3 figuras, un padre, una madre y un niño. Gordos, sí, como toda su obra, pero con una dignidad. El padre tenía un bigote serio, la madre una flor diminuta en el pelo y el niño sostenía un pajarito. Se miraban entre ellos con una seriedad que parecía amor profundo. «Es la familia que somos, Elodia», me susurró Arturo al oído. Fuertes, plantados en la tierra. Preguntamos el precio. Era una barbaridad. Era el dinero de la entrada de un departamento. Era una locura. «Arturo, no podemos», le dije, tirándole del saco. «No podemos no hacerlo, vieja», me dijo él. Usamos todo lo que teníamos, todo. Raspamos la cuenta del banco. Nos volvimos a casa en avión, pero con los bolsillos vacíos, comiendo apenas el sándwich que nos dieron. Cuando llegamos, comimos fideos blancos con aceite por 6 meses. Pero el cuadro estaba en la pared principal de la sala. Era nuestro orgullo. Cuando Arturo enfermó, pasaba horas mirándolo desde su sillón. «Ahí nos quedamos, Elodia», me decía. «Pase lo que pase, nosotros nos quedamos ahí, juntos». Cuando él murió,
El silencio de la casa me aplastó. Valeria ya estaba casada con ese sinvergüenza de Ricardo, viviendo su vida de lujos prestados. «Mamá, vende la casa. Vente a un departamentito cerca mío», me decía. Yo me negué. Esta casa era Arturo. Decidí guardar la colección. Me daba tristeza verla sin él. Y la verdad, me daba miedo. Valeria y su marido siempre andaban cortos de plata. Empecé a desconfiar. Con cuidado, una por una, llevé las piezas al estudio del fondo. El botero, el guayasamín que compramos en Quito, el retrato que nos hizo un amigo de Arturo, un tal Tamayo, en un viaje a México. Todos. Los envolví en paños de algodón, con bolitas de naftalina. Cerré la puerta con llave. Mi vida se achicó. El jardín, mis libros, la visita al doctor, la misa de los domingos. Me convertí, para los ojos de mi hija, en la pobre vieja, la que no entiende nada. Hace 3 meses, el castillo de naipes de Valeria se vino abajo. Ricardo, el marido, la dejó por una más joven, y la dejó no solo sola, sino tapada de deudas. Se había patinado todo en apuestas, en negocios turbios. Una noche, Valeria apareció en mi puerta, sin maquillaje, con los ojos hinchados de llorar, cargando 2 maletas. «Ay, mamá, Ricardo me echó. No tengo dónde ir. ¿Me puedo quedar contigo?» «Solo un tiempito, mami, hasta que me acomode». El corazón de madre es un músculo sonso. Uno sabe cuándo le están mintiendo, pero se hace el que no ve. Le abrí la puerta. «Claro, hijita. Esta es tu casa. Pase». El tiempito se convirtieron en 3 meses. Y fueron los peores 3 meses de mi viudez. Valeria invadió mi casa como una plaga. Su música fuerte a toda hora. Sus amigas ruidosas que venían a tomar vino y me miraban como si yo fuera parte de los muebles. Sus críticas. «Mamá, ¿por qué cocinas con tanta grasa? Te vas a morir. Mamá, esta ropa tuya huele a viejo. Tienes que modernizarte. Mamá, ¿qué haces todo el día sentada? El mundo sigue». Y yo, callada, mordiéndome la lengua, como se dice. Por las noches la escuchaba hablar por teléfono. Peleas, gritos, llantos. «No tengo la plata», susurraba. «Espérenme, ya voy a conseguir». Sabía que andaba en problemas serios, gente peligrosa, pero cuando le preguntaba, me salía con 4 piedras en la mano. «No te metas, mamá, son cosas mías. Tú no entiendes el mundo de hoy». El lunes pasado empezó con el estudio. «Mamá, ¿qué hay en ese cuarto cerrado? Está lleno de humedad. Voy a limpiar». «No, Valeria, ese cuarto no se toca. Son cosas de tu padre». «Ay, mamá, por favor. Tu obsesión con papá. Ya pasaron 10 años. Hay que dejarlo ir. Además, seguro son trastos viejos». Me puse firme. «Ese cuarto no se abre». Me miró con rabia, pero no dijo más. Ayer fue mi cita mensual con el doctor Ramírez, el cardiólogo. Me tocaba el chequeo de la presión. «Mamá, anda tranquila», me dijo Valeria, más dulce que un flan. «Yo me quedo. ¿Quieres que te haga esa sopa de verduras que te gusta para la noche?» Me extrañó tanta amabilidad. Pero bueno, pensé, quizás se le está ablandando el corazón. «Gracias, mija». «Sí, por favor. Tú no te preocupes por nada. Yo cierro bien la puerta». Me dio un beso en la mejilla, un beso frío, apurado. Salí. La consulta se demoró. El doctor Ramírez es de los que te escuchan. Hablamos de Arturo, de mis plantas, de la presión. La tiene como una jovencita, Elodia. «Siga así», me dijo. Contenta, a la vuelta, pasé por la panadería La Espiga de Oro y me compré media docena de vigilantes. Para el mate con Valeria, pensé. Apenas puse el pie en la entrada, lo supe. El aire estaba distinto. El silencio no era mi silencio de paz. Era un silencio vacío. Había olor a lavandina, a ese desinfectante barato de pino. Dejé la bolsa del pan sobre la mesa del comedor. «¿Valeria?», llamé. Nadie contestó. Caminé por el pasillo y la vi. La puerta del estudio, abierta de par en par. Sentí que un balde de agua helada me caía por la espalda. Las rodillas me flaquearon. Me tuve que apoyar en el marco de la puerta. El cuarto estaba vacío, vacío. No solo los cuadros, la alfombra persa que Arturo había regateado en un mercado turco, los 2 sillones gastados, la biblioteca con los libros de arte de papá, todo. Las paredes estaban desnudas, manchadas donde habían estado las obras por 30 años. Era como si le hubieran arrancado la piel a mi casa. «¿Valeria?», volví a gritar, y la voz se me rompió.
Salió del baño, envuelta en una toalla, secándose el pelo con otra. ¡Ay, mamá! ¡Qué susto me diste! ¿Llegaste? Yo no podía hablar. Solo señalaba el cuarto vacío, el desastre. Ella miró y sonrió. ¡Ah, eso! ¿Viste? Te hice la gran limpieza de primavera. Saqué toda esa basura vieja que tenías acumulada. No sabes el espacio que ganamos. Podemos poner una máquina para correr, mamá, así bajas de peso. Sentí que la bilis me subía por la garganta. ¿Qué hiciste, Valeria? ¿Dónde están las cosas de tu padre? Ay, mami, por favor. Las cosas de papá eran trastos. Llamé a esos muchachos que compran cosas usadas por internet. Don Oportunidad se llamaban. Unos chicos macanudos. Vinieron con un camioncito y se llevaron todo. No te cobraron nada por el flete, ¿eh? Y entonces se acercó a mí, radiante, y me puso el fajo de billetes mugrientos en la mano. Y mira, eran solo cuadros feos que juntaban polvo, pero conseguí 15,000 pesos. 15,000 pesos, lo que vale una heladera de segunda mano. 15,000 pesos por la familia. 15,000 pesos por el guayasamín, que lloraba sangre. 15,000 pesos por el tamayo. 15,000 pesos por los ahorros de toda una vida. 15,000 pesos por el alma de Arturo. En ese segundo, les juro, sentí un calor que me subió desde la punta de los pies hasta la raíz del pelo. Era una rabia pura, una furia que no sentía desde que un director del museo me quiso tratar de vieja inútil el año antes de jubilarme. Quise abofetearla, quise gritarle que era una estúpida, una ladrona, una mala hija. Quise decirle que acababa de regalar el equivalente a 3 o 4 casas, que el cuadro feo principal valía, por lo bajo, $2 millones. Pero me la quedé mirando. Vi a mi hija, mi única hija, con sus 40 años, su divorcio, sus deudas, su vida hecha un desastre, y vi su desprecio, su absoluta y completa ignorancia. Ella de verdad creía que me había hecho un favor. Ella de verdad creía que esos 15,000 pesos eran un triunfo. ¿De qué servía gritar? ¿Para que me dijera, estás loca, mamá? ¿Para que me internara en un geriátrico? No, me tragué la rabia. La mastiqué y me la tragué, y la convertí en hielo. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Puse mi mejor cara de viejita buena, esa cara de abuela de cuento que no entiende nada. Levanté los billetes. «¡Qué bien, hija!», le dije, y la voz me salió suave, casi dulce. «¡Qué bueno que limpiaste! La verdad, me hacía falta la plata. Justo tengo que arreglar unas tejas del techo que gotean». Valeria soltó el aire, aliviada. Me palmeó el hombro. «¿Viste, mami? Si es que yo te soluciono la vida. ¿Para qué guardar porquerías? Plata en mano. Ahora, con permiso, que me voy a duchar. Ese polvo me dejó muerta». Se fue al baño, canturreando una de esas canciones tontas que escucha. Yo me quedé parada en el estudio vacío. El olor a lavandina no podía tapar el olor a traición. Me senté en el piso frío, porque ya no quedaban ni sillas. Miré los billetes. 15,000 pesos. «Arturo, mi amor», dije en voz baja, al aire. «Perdóname. Mira lo que hizo tu hija. Mira cómo nos pagó tantos años de amor». Me sequé una lágrima terca que se me escapó. Una sola. No iba a llorar. Llorar es para cuando no hay remedio. Y acá, remedio, había. Porque Valeria cometió 2 errores. El primero, pensar que yo era una vieja tonta. El segundo, pensar que esos cuadros eran solo cuadros. Lo que ella no sabe es que yo, Elodia Garmendia, la bibliotecaria jubilada, manejé durante 20 años el Archivo Nacional de Patrimonio Artístico. Arturo era el profesor, el poeta. Yo era la práctica. Yo era la que catalogaba, la que registraba, la que hablaba con los curadores, con los tasadores y con la gente de las grandes casas de subastas. Y yo registré cada una de nuestras piezas. El botero no era cualquier botero, era La Familia, serie 74. Estaba fichado, fotografiado, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Ese cuadro no se puede vender como quien vende un par de zapatos viejos. No puede salir del país. Ni siquiera puede cambiar de dueño sin un papeleo que involucra al Ministerio de Cultura. Valeria no le vendió cuadros feos a Don Oportunidad. Le vendió un problema gigante, un problema de millones de dólares y de leyes internacionales. Me levanté del suelo. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta con llave.
De mi armario, del fondo, debajo de la pila de sábanas de hilo que bordó mi madre, saqué una caja de metal celeste. Mi caja de guerra, le decía a Arturo. Adentro estaban los papeles, los certificados de autenticidad, las fotos con sellos, las pólizas de seguro, vencidas, claro, y lo más importante, las copias carbónicas de los registros en el ministerio, todo en orden, con mi letra, esa caligrafía prolija de bibliotecaria. Tomé los 15,000 pesos que Valeria había dejado en mi mesa de luz. Los miré con asco. Agarré mi teléfono. No el celular moderno que Valeria me obliga a usar y que nunca entiendo. Agarré el teléfono viejo, el de disco, el que tengo en mi mesita de noche. El que usaba para hablar con Arturo cuando viajaba. Marqué un número que no marcaba hace más de 10 años. Un número de Buenos Aires. Esperé. 1, 2, 3 tonos. Casa de subastas Araos, buenos días. Contestó una voz joven, eficiente. Buenas tardes, dije, y mi voz salió firme, la voz de la jefa de archivo. Quisiera hablar con el señor Matías Figueroa, por favor. ¿De parte de quién?, preguntó la muchacha, aburrida. De Elodia Garmendia, la viuda de Arturo Garmendia. Hubo un silencio del otro lado, un carraspeo. Señora Elodia, un segundo, por favor, ya le comunico. Matías era el hijo de Don Araos, el fundador. Un muchachito que corría entre las esculturas y al que yo le convidaba galletitas mientras su padre y Arturo discutían sobre un pintor uruguayo. Hoy, él era el dueño. Elodia, pero qué milagro, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo la trata la vida? La voz de Matías era cálida, genuina. Bien, Matías, gracias por preguntar, pero te llamo por algo grave, muy grave. Dígame, Elodia, lo que necesite. Usted sabe que la palabra de Arturo y la suya son santas en esta casa. Me acaban de robar mi colección, Matías. ¿Qué? Pero por Dios, ¿entraron a su casa? ¿Está bien? ¿Llamó a la policía? No, Matías. No fue un robo común, fue peor. Respiré hondo. Fue mi hija. Le conté la historia en 2 minutos, sin llantos, sin drama. Los cuadros feos, don oportunidad, los 15,000 pesos. Del otro lado de la línea solo se escuchaba la respiración de Matías. Elodia, no me diga que la familia estaba ahí, encabezando el lote, Matías. Dios santo, esa gente no tiene idea de lo que tiene. Don Oportunidad es un ratero, Elodia, un revendedor de muebles usados. Van a intentar pasarlo por 2 pesos a la primera galería de segunda mano que encuentren. O peor, van a tratar de sacarlo del país. Exacto, le dije. Y ahí es donde entras tú. Necesito que pongas una alerta roja en todo el mercado. En Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile. Llama a tus contactos en Nueva York y en París. Nadie puede comprar esas piezas. Están denunciadas. Pero Elodia, para denunciarlas formalmente, el papeleo, la policía. El papeleo ya está hecho, Matías, lo interrumpí. Están registradas como patrimonio cultural desde el año 80. Esto no es un robo simple. Esto es tráfico de patrimonio. Y yo tengo todos los certificados aquí, en mi mano. Hubo otro silencio, más largo. Entendido, Elodia, dijo Matías, y su voz ya no era la del amigo, era la del profesional. Muevo esto ya. Voy a hacer la denuncia en el Registro Internacional de Obras Robadas y voy a llamar a Interpol Arte. Esto es gravísimo. Pero, Elodia, ¿qué hay de su hija? Cuando esto explote... Miré la puerta cerrada de mi cuarto. A lo lejos, escuchaba el ruido de la ducha. Escuchaba a Valeria cantando, ajena a todo. Mi hija, Matías, le dije, y sentí el hielo en mis venas. Mi hija cometió el error de pensar que la vejez me había vuelto estúpida. Ella tendrá que aprender. Colgué el teléfono. Guardé la caja de metal celeste bajo las sábanas. Alicé la colcha. Tomé los 15,000 pesos. Abrí la puerta de mi cuarto. Justo Valeria salía del baño, envuelta en mi mejor toalla, fresca y sonriente. ¡Ay, qué bien me siento! ¡Un baño calentito! ¿Viste, mami, qué bien? Ahora sí hay espacio en esa pocilga. Yo le devolví la sonrisa más dulce que pude fabricar. ¡Qué bueno, mija!, le dije, acercándome y dándole los billetes. Yo también me siento mucho mejor. ¿Sabes qué? Con esta platita que conseguiste, te voy a invitar a cenar esta noche. Al mejor restaurante de la ciudad,
al bistró del parque, para celebrar la limpieza. A Valeria se le iluminaron los ojos. ¿De verdad, mami? ¡Ay, qué divina! Hace 1000 años que no voy. Así me gusta, que seas práctica y moderna. Me dio un abrazo húmedo. Claro, hija, le dije, dándole unas palmaditas en la espalda. Muy práctica. Ella no sabe que Don Oportunidad tiene, como mucho, 24 horas antes de que todos los coleccionistas y todas las autoridades del país sepan que tienen en sus manos una bomba de tiempo. Y ella, mi hija querida, está sentada justo encima. Aquella cena en el bistró del parque fue una lección. Mientras yo apenas picoteaba un pedacito de pescado, Valeria se devoró la vida. Pidió el vino más caro, una entrada de mariscos y el lomo con salsa de hongos. Hablaba sin parar, con la boca llena. Con esos 15,000, mami, voy a pagar la tarjeta que tengo al rojo vivo y me voy a comprar unas botas que vi, porque claro, no me alcanza para todo. ¿Tú no crees que debería vender también esos muebles feos del comedor? Son tan oscuros, tan pasados de moda. Yo la miraba masticar, la miraba brindar sola por la limpieza y pensaba, ella estaba preocupada por unas botas, por una tarjeta de crédito, y yo estaba pensando en la Ley Nacional de Protección del Patrimonio, en Matías Figueroa moviendo sus hilos en Nueva York, y en un cuadro de $2 millones que en ese momento estaría en el galpón mugriento de un estafador. ¿No estás contenta, mami?, me preguntó, limpiándose la salsa de la boca con mi servilleta de hilo. Estoy pensando, mija, le dije, pensando en todo el espacio que tenemos ahora. Ella se rió. ¿Viste? Si es que te saqué un peso de encima. Esa noche apenas dormí, no por la angustia, sino por la claridad. Hacía años que mi cabeza no estaba tan afilada. El dolor de la traición se había convertido en un motor, en una energía fría que me recorría el cuerpo. La viejita se había acostado, pero la que se despertó fue Elodia Garmendia. A la mañana siguiente, como era de esperarse, Valeria roncaba como un oso en la habitación de huéspedes. Eran las 11 de la mañana. El sol ya estaba alto. Fui directo al estudio vacío. El olor a lavandina se había ido, pero quedaba el olor a hueco, a ausencia. Me arrodillé en el piso. Levanté una tabla suelta que Arturo y yo habíamos instalado para guardar papeles importantes lejos de la humedad, y saqué mi verdadera caja de guerra. La de metal celeste era solo la fachada. Esta era una vieja caja de madera de cedro, pesada. Adentro no solo estaban los certificados y las fotos que había mirado el día anterior. Estaba mi vida, mi agenda de tapas de cuero negro. No eran contactos de teléfono. Eran deudas de honor. Matías Figueroa era el primero, y ya estaba en marcha. Pero había más. Pasé las hojas amarillas. Valdivia, Inés, doctora Inés Valdivia. Habíamos estudiado juntas bibliotecología, pero ella se aburrió de los libros viejos y se hizo abogada. Su especialidad, la única en el país, recuperación de patrimonio artístico. Era dura como un clavo. Bianchi, Alberto, comisario inspector retirado Bianchi, amigo de truco de Arturo. Un hombre al que le habíamos ayudado a encontrar unos libros de historia para su tesis de ascenso. Me debía una. Y Raquel, mi ahijada, la hija de mi mejor amiga, a la que yo había criado entre libros después de que su madre se fue. Hoy era periodista de investigación, de esas cizañeras que escriben en los portales de internet que todo el mundo lee. Estos no eran solo nombres, eran mi ejército. Mientras sostenía la agenda, me miré las manos. Manos manchadas por la edad, con las venas hinchadas, las uñas cortas de tanto trabajar en el jardín. Las manos que Valeria veía como inútiles. Me acordé de todas las veces que me había dicho: «Ay, mamá, tú no entiendes de esto. Mamá, déjame a mí, que tú te confundes. Mamá, el mundo de hoy es muy rápido para ti». Y yo, ¿qué hacía yo? Me callaba. Desde que Arturo murió, me había puesto el traje de viuda triste. Me había achicado. Dejé que mi casa, que antes era un centro de reuniones, de debates de arte, de risas, se convirtiera en un mausoleo silencioso. Dejé que Valeria, con su vida caótica, me tratara como a un mueble más, como a uno de esos trastos viejos que tanto odiaba. La culpa no era solo de ella, la culpa era mía.
Yo había dejado que la Elodia jefa de archivo, la que discutía de igual a igual con directores de museos, la que descubrió un autor falso en una colección famosa, se durmiera. Valeria no me había robado solo los cuadros. Me había estado robando la dignidad de a poquito todos los días. Y yo la había dejado. Pues se acabó el sueño, Elodia, me dije en voz alta en el cuarto vacío. El eco me devolvió una voz firme. Se hizo la 1 de la tarde. Escuché el ruido de la ducha. Valeria había despertado. Bajé a la cocina. Con calma, puse a calentar un caldo de verduras que había hecho el día anterior. El olor a apio, zanahoria y romero llenó la casa. Valeria apareció arrastrando los pies, envuelta en una bata de seda rosa que seguramente no había pagado. Bostezó y fue directo a la cafetera. «¡Qué olor a hospital, mamá!», dijo, arrugando la nariz. «¿No tienes un café como la gente, puro de ese instantáneo?». «Es lo que hay, hija», dije, revolviendo el caldo. Se sentó en la mesa de la cocina con el celular en la mano. Empezó a teclear furiosamente. «Esta gente es insoportable», bufó. «No me quieren esperar un día más para pagar la tarjeta». «¿Un día? Les dije que tenía plata, pero quieren todo ya». «Usureros», siguió quejándose. Que si Ricardo era un infeliz por dejarla sin un peso. Que si sus amigas eran unas falsas. Que si los 15,000 pesos no eran nada, que se le iban a ir como agua. «Mamá», dijo de repente, levantando la vista del teléfono. «Voy a necesitar tu tarjeta, la del banco ese donde tienes la jubilación. Vi unos zapatos divinos en oferta, y si no los compro hoy, me los pierdo. Yo después te devuelvo». Yo la miré. Ella me veía a mí, una viejita de delantal, sirviendo sopa en un plato hondo. Una pobre mujer que no entendía de tarjetas, ni de ofertas, ni del mundo. Pero yo, por dentro, estaba en otro lado. Estaba en una oficina con Matías, trazando un mapa de quién podría tener el botero. Estaba en un juzgado con Inés, redactando una orden de allanamiento. «No, mija», le dije con voz suave. «La tarjeta la tengo guardada, es para emergencias, y ahora hay que ahorrar». Valeria golpeó la mesa. El plato de caldo tembló. «Ahorrar, ahorrar, toda la vida ahorrando. ¿De qué te sirvió, mamá? Vives en esta casa vieja, llena de porquerías, sola. Por eso papá y tú nunca tuvieron plata de verdad. Por ese miedo estúpido a vivir». Me quedé quieta. Sentí el golpe en el pecho. Plata de verdad. Mi respuesta interna fue inmediata. Tuvimos valor, Valeria. Tuvimos cultura. Tuvimos amor. Algo que tú, con todo el dinero que quieres, nunca vas a entender. Y esa plata de verdad que dices, la regalaste por 15,000 pesos. Pero mi boca solo dijo: «Tómate el caldo, que se te enfría». «No quiero tu caldo», gritó. Se levantó, agarró su cartera y salió dando un portazo que hizo temblar el retrato de Arturo que tengo en la sala. Voy a ver si mis amigas sí me ayudan, ya que mi propia madre es una tacaña. La puerta de la calle sonó. Silencio. Dejé el cucharón en la mesada. Me saqué el delantal. La calma se había terminado. Era la hora de la guerra. Corrí al teléfono. Marqué el número de Matías. «Elodia, querida. Justo te iba a llamar», me dijo con la voz agitada. «El tipo se está moviendo. Osvaldo Righetti, el don oportunidad. No es ningún tonto. Sabe lo que tiene. No ha tocado las piezas menores, pero el botero ya lo ofreció». «¿A quién, Matías?» «A un pez gordo, un coleccionista privado en Suiza. De los peores, de los que compran sin preguntar, de los que esconden las obras en bóvedas y nunca más ven la luz. Righetti está pidiendo $500,000. Quiere sacarlo del país esta misma semana. $500,000. Por algo que valía 2. Un robo encima de otro robo. Está desesperado», le dije. «Está vendiendo barato para vender rápido. Significa que aún lo tiene en Argentina». «Exacto. Y mis alertas funcionaron. Ninguna casa de subastas seria lo toca. Ningún puerto legal lo va a dejar salir. Pero va a intentar la vía ilegal, Elodia. Un avión privado, un barco. No lo va a lograr», le dije. «Ahora escúchame, Matías. Necesito que filtres una información. Quiero que Righetti se entere de que el Ministerio de Cultura está haciendo una auditoría sorpresa sobre la serie Familia 74 de Botero, que la están buscando activamente. Que se sepa que la obra está denunciada, pero no por mí.
por el Estado, que piense que se metió con el gobierno, no con una vieja. Entendido, Elodia. Eso lo asustará, hará que se esconda, pero también que sea más peligroso. Mejor. Ahora tengo que hacer otras llamadas. Colgué. Marqué el segundo número. ¿Doctora Valdivia? Elodia, querida, pensé que te habías muerto, dijo la voz cascada y potente de Inés. Casi Inés, pero todavía no. Necesito tu cabeza. Y rápido. Le resumí todo. Inés no me interrumpió. Solo escuché su respiración. Bien, dijo al final. ¿Qué hija de...? Bueno, dejémoslo ahí. Tienes todos los papeles, ¿verdad? ¿Los certificados? ¿Los registros de patrimonio? Todo. En mi mano. Perfecto. Escucha, Elodia. Hay dos caminos, el penal y el civil. El penal es un desastre. Tu hija va presa por defraudación y estafa. Y Righetti también, por cómplice de compra vil y tráfico de patrimonio. Pero los procesos son largos, y mientras tanto, el botero está en Suiza. No quiero a mi hija presa, Inés. Todavía no. Quiero mis cuadros. Lo supuse. Entonces, vamos por la vía civil, pero con la amenaza penal. Preparamos una demanda de nulidad de venta. La venta es nula porque Valeria no era la dueña. Y Righetti no puede alegar buena fe porque el precio que pagó, 15,000 pesos, es lo que llamamos precio vil. Es irrisorio. Demuestra que él sabía que estaba en algo sucio. Nadie paga eso por un botero, ni aunque esté pintado en una servilleta. ¿Qué hacemos? Preparo una medida cautelar, una orden de no innovar y un secuestro de las obras. Necesito que un juez la firme. Aquí es donde entra tu amigo Bianchi. Necesitamos que la policía actúe rápido cuando tengamos la orden. Y mientras tanto, hay que asustar a Righetti. De eso se encarga mi ahijada, le dije. Colgué. Tercera llamada. ¿Madrina? ¡Qué sorpresa! ¿Pasó algo? La voz de Raquel era joven, rápida. Hola, mi amor. Necesito un favor de los grandes. Periodístico. Dispara, madrina. Sabes que por ti, lo que sea. ¿Qué sabes de un revendedor de antigüedades llamado Osvaldo Righetti? Le dicen Don Oportunidad. Raquel soltó una carcajada. ¿Righetti? Ese fantasma. ¡Claro que lo conozco! Un estafador de poca monta. Se especializa en engañar a abuelos. Les vacía las casas por 2 pesos y revende las cosas al triple en el mercado de pulgas de San Telmo. ¿Te quiso estafar? Me estafó, Raquel, pero se llevó algo que le queda muy grande. Algo que vale millones y que es patrimonio nacional. Silencio. Madrina, ¿qué tan grande? Nivel Interpol, querida. Miércoles. Bien. ¿Qué necesitas? Necesito un artículo. Hoy, si puedes. En el digital. Algo que le llegue a él. El mercado gris de antigüedades. Revendedores inescrupulosos que engañan a ancianos vendiendo patrimonio cultural. Las penas de cárcel por tráfico de arte. Quiero que Righetti, cuando lea esa nota, sienta que la policía le está respirando en la nuca. Que sepa que lo estamos mirando. Pero no me nombres. Ni a mí, ni a mi hija, ni al botero. Solo el miedo. Madrina, dame 2 horas. Vas a tener el mejor artículo de mi carrera. Voy a hacer que ese tipo no pueda dormir esta noche. Colgué el teléfono. El plan estaba en marcha. Matías cerraba el mercado internacional y soltaba el rumor del ministerio. Inés preparaba la bomba legal. Raquel encendía el fuego mediático. Todos moviéndose en silencio, como piezas de ajedrez. Y en el centro del tablero, 2 personas que no sabían nada. Osvaldo Righetti, el ratero, que en ese momento creía que se había ganado la lotería y estaba tratando de vender un problema de $2 millones. Y mi hija, Valeria, que seguramente estaba en un café, quejándose de su madre tacaña, sin saber que era la carnada principal de toda la operación. Salí al patio. El sol de la tarde empezaba a bajar. Agarré la regadera. Mis malbones estaban un poco mustios por el calor. «Ya voy, mis amores», les dije. «Agua para todas». Comencé a regar, con la misma calma de todos los días. Justo en ese momento, la puerta de la calle se abrió. Era Valeria. Entró arrastrando los pies, con la cara larga. «Ni un peso me quisieron prestar esas arpías», masculló, tirando la cartera sobre la mesa del comedor. «¿Puedes creerlo? Tanta cena que les he pagado. ¡Qué falsas son!». Me miró en el jardín. Yo seguía regando, dándole la espalda. «¿Qué haces, mamá? ¿Hablando sola con las plantas?
Cada día estás más rara. Giré despacio. Le di mi mejor sonrisa de viejita dulce. Nada, mija. Cuidando mis cosas. Uno tiene que cuidar lo que es suyo. Ella resopló y se fue a su cuarto. Yo me quedé mirando el agua caer sobre la tierra. El plan estaba en marcha. Ahora solo había que esperar a que el ratero mordiera el anzuelo del miedo. Al día siguiente, la casa amaneció con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Yo me levanté a la misma hora de siempre, a las 6. Abrí las ventanas para que entrara el olor a jazmín del patio y puse el agua para el mate. Mi rutina era mi armadura. Mientras el agua se calentaba, salí al porche y recogí el periódico que me deja el diariero. No lo leía por las noticias, sino por costumbre. Valeria apareció a las 10, arrastrando las pantuflas, con el rímel de la noche anterior corrido bajo los ojos. Parecía un mapache triste. ¿Hay café? Fue lo primero que dijo, sin saludar. Instantáneo, mija. Como todos los días, le respondí, sirviéndome el primer mate. Ella bufó y se sirvió una taza de agua caliente con ese polvo amargo. Se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina. El silencio se estiró. Ella tecleaba en su teléfono con furia, borrando mensajes, mirando números. «Nadie me contesta, mamá», dijo de pronto, con la voz quebrada por la rabia. «Nadie. Esos desgraciados a los que les debo no me dan más tiempo. Me van a matar, mamá». «Qué feo eso, hija», dije sin mirarla, concentrada en mi mate. «No deberías juntarte con gente así. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Vivir como tú? ¿Metida en esta casa contando monedas? Ricardo me dejó en la calle. Tú tienes la culpa». «¿Yo?», pregunté, ahora sí levantando la vista, con genuina sorpresa. «Sí, tú, por tacaña. Si me hubieras dado tu tarjeta ayer, habría calmado a uno. Pero no, tú y tu miedo a gastar, igual que papá». Ahí estaba otra vez. Arturo, mi Arturo. El hombre que le había pagado 3 carreras universitarias que nunca terminó. El hombre que le compró su primer auto, que la sacó de 1000 enredos de juventud. «Tu padre sabía el valor de las cosas, Valeria», le dije, la voz más dura de lo que pretendía. «No el precio, el valor. Puras palabras, mamá, palabras. A mí dame plata». Justo en ese momento sonó mi teléfono celular. Ese aparato del diablo que ella me obligaba a tener. Era un mensaje de mi ahijada, Raquel. «Madrina, misión cumplida. Está en la portada del portal de noticias. Te mando el enlace». Abrí el enlace y allí estaba, un título grande, en letras negras. «El mercado de los inescrupulosos. Redes de traficantes usan a ancianos para robar patrimonio cultural. Penas de hasta 10 años de cárcel». Leí el artículo por encima. Raquel había hecho un trabajo de orfebrería. Hablaba de revendedores de barrio, de compras viles, de piezas de valor incalculable vendidas por centavos. Hablaba de la ley, del castigo, de Interpol. No daba mi nombre, pero describía el modus operandi a la perfección. Era una obra maestra. Valeria, que seguía en su teléfono, no se dio cuenta. «Hija», le dije, con toda la inocencia que pude juntar, «mira qué cosa curiosa sale en las noticias. Hablan de gente que vende cosas viejas, como tú, y dice que es peligroso, que te pueden meter presa». Le pasé el teléfono por encima de la mesa. Valeria leyó el título, primero con desinterés. Luego, sus ojos se abrieron como platos. La sangre se le fue de la cara. Quedó más blanca que la pared de la cocina. ¿Qué es esto?», tartamudeó. «No sé, mija, el periódico, cosas que pasan, pero qué feo, ¿no? Meterse con viejitos». Valeria soltó el teléfono como si quemara. Eso es una estupidez, una casualidad. Yo no le robé a nadie. Tú me dejaste, tú me dijiste, qué bien, hija». «Claro que sí, mi hija. Yo te felicité por los 15,000 pesos», le dije sonriendo. «Me vino muy bien para pagar esa cena tan cara anoche». Me levanté de la mesa. «Voy al jardín. Los malbones necesitan que les hable». Dejé a Valeria en la cocina, temblando. El primer anzuelo había sido mordido. Salí al patio. El sol estaba tibio. Agarré la tijera de podar. Necesitaba cortar las hojas secas. Mientras mis manos trabajaban en la tierra, mi mente trabajaba en la estrategia. Recordé mi oficina en el museo, el silencio de la biblioteca,
el olor a papel viejo y a cera para pisos. Yo no era una artista como Arturo, llena de pasión y caos. Yo era una archivista. Mi mundo era el orden, la catalogación, la paciencia de saber que cada libro, cada documento, tiene su lugar exacto, y que la justicia es igual. Solo hay que saber dónde archivar la denuncia. Valeria siempre se había burlado de mi trabajo. «Mamá, qué aburrido, todo el día entre papeles que huelen a muerto». Ella no entendía que esos papeles eran el poder. El conocimiento no grita, Valeria. El conocimiento espera. Y cuando actúa, no falla. Me senté en el banquito de piedra bajo la sombra de la Santa Rita. Saqué mi vieja agenda de cuero. Marqué el número del comisario inspector retirado Bianchi. «¿Bianchi?», dije. «Elodia. ¿Pero qué voz? Pensé que me llamabas desde el cielo», bromeó, con su vozarrón de fumador. «Casi, Alberto, pero todavía no. Necesito un café». «¿Un café? ¿Te pasa algo? ¿Esa hija tuya te está dando problemas?» Bianchi nunca había tragado a Valeria. «Esa hija mía, Alberto, acaba de vender patrimonio nacional por 15,000 pesos. Escuché cómo tosía del otro lado. «¿Qué? ¿Vendió la colección de Arturo?» «Entera, incluyendo la familia». Hubo un silencio largo, pesado. Bianchi y Arturo habían pasado noches enteras discutiendo sobre ese cuadro. «Elodia, por Dios, ¿qué hiciste?» «Todavía nada, pero necesito que desempolves el uniforme». «No te llamo como amiga, te llamo como la jefa de archivo del museo. Acaban de robar al Estado». «Entendido, jefa», dijo él, y su tono cambió. «Dame la dirección del comprador». «¿Quién fue?» «Un tal Osvaldo Righetti». «Don Oportunidad». «Righetti, ese bicho rastrero. Claro que lo conozco. Vive de estafar jubilados. Le tengo unas ganas». «No todavía, Alberto. Espera mi señal. La abogada está preparando la orden. El mercado está alertado. El tipo debe estar asustado. Va a cometer un error. Y cuando lo haga, quiero que estés listo». «A tu orden, Elodia». «Pero, ¿y la nena?» «Valeria. Ella es la vendedora. Legalmente, es la primera responsable». Miré una hormiga que cargaba una hoja 10 veces más grande que ella. «Lo sé, Alberto. Ella también tiene que aprender. Te llamo». Colgué. El segundo pilar estaba en su lugar. Mientras tanto, en la cocina, Valeria caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La oía murmurar. «No puede ser, no puede ser. Era basura». El teléfono de la casa sonó. El teléfono viejo, el de disco. Valeria se sobresaltó y corrió a atender. Yo me quedé en el patio, pero aguzé el oído. «¿Hola?», dijo ella con voz temblorosa. Hubo un silencio. Pude escuchar una voz de hombre, lejana, que gritaba. «¿Qué? ¿De qué me habla?» «No. Usted me dio 15,000 pesos. Usted dijo que era un buen precio». Otro grito del otro lado. «Yo no sé nada de ningún botero. Patrimonio, usted está loco. Devuélvame los cuadros. Le devuelvo su porquería de plata». La voz del hombre debió decir algo terrible, porque Valeria soltó un chillido. «No, no, yo no soy una ladrona. Mi madre me dio permiso. Fue mi madre. Hable con ella». Valeria apareció en la puerta del patio, pálida, con el teléfono en la mano. «Mamá, mamá, el hombre, el de los cuadros, está como loco. Dice que lo estafamos». «¿Que nosotras lo estafamos a él?», pregunté, levantándome del banco. «¿Pero cómo, mija? Si él se llevó todo. Dice que los cuadros son robados, que la policía lo está buscando. Dice que el artículo ese del periódico es por él. Mamá, dice que va a venir para acá, que le tenemos que pagar $500,000 o nos denuncia a las dos». Ahí estaba, el error de Righetti. Presa del pánico por las noticias de Raquel y los rumores de Matías, el ratero había decidido que la mejor defensa era un ataque. Y había llamado a la fuente, a mi hija, pobre imbécil. No sabía que estaba llamando a la carnada. $500,000, repetí abriendo los ojos. Virgen Santa, ¿por esos cuadros feos? Mamá, no te hagas la tonta. Algo sabías. Ese artículo, tú lo sabías. Sabías que valían plata. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de codicia y de miedo. «¿Yo qué voy a saber, hija? Yo soy una vieja. Yo no entiendo de esas cosas», le dije, y mi voz era la de una paloma asustada.
Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿Va a venir ese hombre malo? ¡Qué miedo! No sé. Arréglalo tú, mamá. Tú y tus porquerías viejas. Tú me metiste en esto. Pero Valeria, tú los vendiste. Tú trajiste la plata. Tú hiciste la limpieza. Valeria se agarró la cabeza. Estaba histérica. Me va a matar. La gente a la que le debo me va a matar. Y este tipo me va a meter presa. Mamá, haz algo. Bueno, tranquila, le dije, dándole unas palmaditas en el brazo que ella rechazó. Tranquila, hay que pensar. Quizás deberíamos llamar a la policía. No, ¿estás loca? Si llamamos a la policía me llevan a mí. El artículo dice penas de cárcel. Yo no voy a ir a la cárcel por tus cuadros de porquería. Entonces, no sé, mija. Yo ya no entiendo el mundo. Me metí en la casa, dejando a Valeria llorando a gritos en el patio. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Respiré hondo. El corazón me latía fuerte. No por miedo, por adrenalina. Miré el retrato de Arturo. Tranquilo, viejo. Ya casi los traemos a casa. Llamé a Inés, la abogada. Inés, habla Elodia. Righetti mordió. Acaba de llamar a mi hija. La está extorsionando. Pide $500,000. Inés soltó un silbido. ¡Extorsión! Mejor imposible. Se acaba de hundir solo. El juez me va a firmar esa orden de allanamiento y secuestro ahora mismo. Dile a Bianchi que se prepare. Righetti no sabe la que se le viene encima. Bien, pero hay algo más, Inés. Valeria está aterrada, no por lo que hizo, sino porque la agarren. Es lo que hay, Elodia. Ella es cómplice. Se benefició. Lo sé, pero quiero darle una última oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea por miedo. ¿Qué tienes en mente, Elodia? Voy a hacer que ella misma llame a la policía, o mejor dicho, que crea que la está llamando para salvarse. Colgué. Salí de mi cuarto. Valeria estaba sentada en el suelo del pasillo, hecha un ovillo. Me arrodillé a su lado. Me costó. Las rodillas ya no son lo que eran. Hija, le dije, con la voz más dulce que pude encontrar. Estuve pensando, esto es muy grave. Ese hombre es un delincuente y te está amenazando. Me va a matar, mamá. Sollozó. No lo va a hacer, porque lo vamos a parar. Mira, yo tengo un conocido, un hombre muy bueno. Era amigo de tu papá. Es policía. Bueno, era comisario. Se llama Alberto Bianchi. Es un hombre derecho. Él nos puede aconsejar. Valeria levantó la cara, llena de mocos y lágrimas. ¿Un policía? No, te dije que no. No es para denunciarte a ti, tonta. Es para denunciar a Righetti. Por extorsión. Él te está pidiendo plata. Él es el ladrón ahora, no tú. Tú fuiste una víctima, ¿me entiendes? Un hombre malo te engañó. Te hizo vender unas cosas valiosas por $2. Te estafó. Le estaba dando la historia en bandeja, la narrativa que la salvaba a ella y hundía al otro. Valeria me miró. Los engranajes en su cabeza empezaron a moverse. Vio la salida, la víctima, la pobre hija engañada. ¿Tú crees?, susurró. Claro, mi hija. Tú no sabías. Tú solo querías ayudar a tu madre a limpiar. Él se aprovechó de tu inocencia y ahora te quiere sacar más plata. Eso es un delito. Bianchi nos va a ayudar a recuperar los cuadros y a que ese hombre no te moleste más. Valia se secó las lágrimas. Se puso de pie. Sí, mamá. Tienes razón. Me estafó. Ese desgraciado me estafó. Me vio la cara de buena. Hay que llamarlo ya. Que lo metan preso. La transformación fue instantánea. De culpable a terda a víctima furiosa. Muy bien, hija. Así me gusta. Con carácter. Ve a lavarte esa cara. Yo lo llamo. Fui al teléfono de disco. Marqué el número de Bianchi. Valeria estaba a mi lado, respirando agitada. Alberto, habla Elodia. Estoy aquí con mi hija, Valeria. Necesitamos tu ayuda. Estamos muy asustadas. Un hombre nos está extorsionando. Puse mi cara de mayor pánico. Valeria asentía frenéticamente a mi lado. Sí, Alberto, por los cuadros de Arturo. Sí, ella se los dio. Pero la engañaron. Alberto, la engañaron. Y ahora este hombre la amenaza. Escuché la voz de Bianchi. Voy para allá, Elodia. En 10 minutos, y voy con la orden de la doctora Valdivia. Gracias, Alberto. Gracias. Dios te lo pague. Te esperamos. Estamos aterradas.
Colgué el teléfono. Me giré hacia Valeria y la abracé. Ella se aferró a mí, temblando. Ya está, mija. Ya está. El comisario Bianchi viene a ayudarnos. Él va a arreglar todo. Vas a ver que todo esto fue solo un susto. Valeria lloraba en mi hombro. Gracias, mami. Gracias. Perdón por ser tan tonta. Yo solo quería... Shh. Ya sé, le dije, dándole palmaditas. Yo ya sé. Pero mientras la abrazaba, mi mirada estaba fija en la puerta de entrada. Mi plan había funcionado a la perfección. Righetti iba a caer, y Valeria, mi propia hija, acababa de entregarle el martillo al juez. Ella creía que Bianchi venía a salvarla a ella, pero yo sabía que la justicia no es tan selectiva. Bianchi venía a buscar la verdad, y la verdad la iba a salpicar a ella de lleno. La ejecución silenciosa estaba completa. Ahora, solo faltaba el golpe final. 15 minutos. Eso fue lo que tardó en llegar Bianchi. 15 minutos en los que Valeria no paró de caminar por mi sala de estar, mordiéndose las uñas hasta la carne, ensayando su papel de víctima. Y entonces, mamá, yo le digo que me amenazó. ¿Entiendes? Que me dijo que si no le daba plata, iba a venir a hacernos daño. Eso es. Fue una amenaza de muerte. Claro, hija. Lo que tú digas, le respondí, mientras terminaba de secar la taza del mate. Mi pulso estaba firme. Es que tienes que apoyarme, mamá. Ese Bianchi es tu amigo, no el mío. Tiene que creerme a mí. Te va a creer, Valeria. ¿Quién no le creería a una hija tan preocupada por su madre? Justo entonces sonó el timbre. No fue un timbre normal. Fueron 2 toques cortos, secos, con autoridad. No era el cartero, no era la vecina, era la ley. Valeria dio un respingo y corrió a esconderse detrás de mí, como hacía cuando era niña y rompía un plato. ¡Ay, mamá, abre tú! ¡Me da miedo! Alicé mi delantal. Caminé sin prisa hacia la puerta. Abrí. No era solo Alberto Bianchi. Él estaba allí, con su traje gris de siempre, más gastado que sus zapatos, pero con una mirada que seguía cortando el aire. A su lado, sin embargo, había 2 hombres más, jóvenes, de pelo corto, vestidos de azul oscuro, policías de verdad. Y detrás de ellos, una mujer que reconocí al instante, aunque hacía años que no la veía. Inés Valdivia, mi vieja amiga, la abogada. Venía con un maletín de cuero en la mano y una cara de pocos amigos. Alberto me miró y me hizo un leve gesto con la cabeza. Un saludo de soldado a soldado. «Elodia», dijo. «Alberto, pasen». Valeria, al ver los uniformes, se puso pálida como un papel. ¿Por qué trajo policías, comisario? Era solo una consulta. El hombre aún no ha llegado. Inés Valdivia fue la que contestó, sin siquiera mirar a Valeria. El tiempo es oro cuando se trata de patrimonio nacional, señora Garmendia, dijo, poniendo su maletín sobre la mesa del comedor, esa que Valeria quería vender. ¿Patrimonio qué?, susurró Valeria. Alberto, dije yo, tomando el control. Esta es mi hija, Valeria, la que te conté. Valeria, hija, saluda. Valeria apenas pudo mover la cabeza. Señorita Valeria, dijo Bianchi, con una voz que no era la del amigo de su padre, sino la del comisario. Entiendo que usted llamó porque está siendo extorsionada por un tal Osvaldo Righetti. Sí, exacto, dijo Valeria, aferrándose a esa palabra. Me llamó, me pidió $500,000. Dijo que me iba a hacer daño. Ya veo, dijo Bianchi. La amenazó. ¿Y por qué la amenazó? ¿Qué asunto tienen ustedes dos? Ninguno. Bueno, él me compró unas cosas, unos trastos viejos, basura que mi mamá tenía en el estudio. Basura, repitió Bianchi. Anotó algo en una libreta. ¿Y cuánto le pagó por esa basura? 15,000 pesos, dijo Valeria en voz baja. Pero yo no sabía. ¿Él me estafó? Claro, dijo Bianchi, la estafó. El aire se puso pesado. Yo me había sentado en el sillón de Arturo, observando la escena. Inés Valdivia abrió su maletín. Sacó una carpeta gorda, llena de papeles con sellos. «Señorita Valeria», dijo Inés, y su voz era como un bisturí. «La transacción que usted hizo es legalmente nula. Se llama venta a precio vil. Usted vendió un lote de obras de arte, cuyo valor de mercado se estima en más de $3 millones. Por, déjeme ver, 15,000 pesos.
Eso es menos del 0,01% de su valor. La ley asume que hubo engaño, dolo o... Valeria se tambaleó. ¿3 millones? ¿De qué habla? Eran cuadros feos. Eran patrimonio cultural de la nación, gritó Inés, golpeando la carpeta. Y usted, por ignorante o por cómplice, acaba de cometer un delito federal. No, mamá, diles, tú me dejaste, tú dijiste que sí, tú aceptaste la plata. Era el momento. Todos me miraron, los policías, Bianchi, Inés y Valeria, con los ojos desorbitados, suplicando. Me levanté, despacio. Alberto, dije, mi voz tranquila resonando en la sala. Mi hija no miente. Ella me dio 15,000 pesos y yo le dije, qué bien, hija. Y nos fuimos a cenar. Es verdad. Valeria soltó un suspiro de alivio. Pero, continué, también es verdad que yo jamás le di permiso para vender nada. Ella me dijo que iba a limpiar. Cuando volví del médico, el estudio estaba vacío. Ella me presentó la venta como un hecho consumado. ¿Qué querías que hiciera, Valeria? Que te gritara delante de tus deudas. Que te pegara como cuando eras niña. Ya tienes 40 años. Te dejé disfrutar tu triunfo. No, mamá, me estás hundiendo. Tú sabías lo que valían. Claro que lo sabía, le dije. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Valeria me vio. No vio a mami, ni a la vieja, ni a la viuda tonta. Vio a Elodia Garmendia. Claro que lo sabía, hija. Yo no era solo la esposa de tu padre. ¿Tú crees que Arturo y yo juntamos esa colección leyendo horóscopos? Yo fui jefa de archivo del Museo de Bellas Artes por 20 años. Yo catalogué esas piezas. Yo llené los formularios de patrimonio. Yo hablé con los tasadores. ¿Recuerdas ese viaje a Bogotá en el 74? No estábamos de vacaciones. Estábamos comprando La Familia, el botero que acabas de regalar. Saqué mi propia caja, la de madera de cedro. La puse junto al maletín de Inés. La abrí. Aquí está, dije, sacando el primer folio, plastificado. Registro 33A, Fernando Botero. La Familia, comprado en Galería El Arlequín, Bogotá, 1974. Asegurado por... Bueno, el seguro está vencido, pero el valor de tasación de hace 10 años era de $1,500,000. Hoy, Matías Figueroa, de la Casa Araos, lo tasa en más de 2. Saqué otro. Registro 45B, Oswaldo Guayasamín, Manos de la Protesta, comprado en Quito, 1981. Saqué otro. Registro 22C, Rufino Tamayo. Valeria me miraba. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. El shock era total. El mundo que ella conocía, donde ella era la lista y yo la tonta, se acababa de desmoronar. Tú, tartamudeaba. Tú me engañaste, me dejaste hacerlo. Yo no te dejé hacer nada, Valeria. Yo salí al médico. Cuando volví, habías vaciado mi casa y la memoria de tu padre. Yo no te engañé. Tú te engañaste sola. Pensaste que porque estoy vieja, estoy estúpida. Pensaste que porque riego malbones, no sé nada del mundo. Te comiste el cuento de que eras más viva que yo. ¡Ring! El timbre sonó de nuevo, pero esta vez con violencia, como si alguien se hubiera colgado de él. Valeria gritó. ¡Es él! ¡Es Righetti! ¡Vino a matarme! Bianchi hizo una seña a los 2 policías. Abran y déjenlo entrar. La puerta se abrió. Osvaldo Righetti, alias Don Oportunidad, entró como un toro. Estaba rojo, sudando, con los ojos inyectados en sangre. El artículo de Raquel y las llamadas de Matías lo habían destruido. «Señora, usted me arruinó», gritó señalándome. «Me vendieron basura robada. La policía está revolviendo mi galpón. El mercado entero me cerró las puertas. Me están acusando de traficar patrimonio». Se paró en seco al ver a Bianchi y a los 2 uniformados. «Ah», dijo Bianchi sonriendo. «Señor Righetti, qué bueno que vino. Nos ahorra el viaje». Osvaldo Righetti queda detenido por posesión de bienes robados, intento de tráfico de patrimonio nacional y extorsión, gritó Valeria, que de pronto recuperó la voz. «Comisario, él me llamó, me pidió $500,000, me amenazó». Righetti la miró como si fuera un bicho. «Cállate, ladrona, tú me vendiste la porquería, tú eres la ladrona, ella me robó a mí». «Señor Righetti», lo interrumpió Inés, la abogada. «Usted no es la víctima aquí, usted es un receptador.
Compró un lote de $3 millones por 15,000 pesos. Eso, en mi libro, se llama ser cómplice. O ser el peor comerciante de la historia. ¿Cuál prefiere? Righetti intentó una última jugada. Fue ella, su hija, ella me contactó. Ella tiene que ir presa también. Ella me dijo que eran cuadros feos. Ella firmó el recibo. Yo no sabía, chilló Valeria. No sabía. Mamá, diles que yo no sabía. Por favor, mami, por favor. Todos me miraron de nuevo. El destino de mi hija estaba en mi boca. La ladrona y el ratero mirándome. Respiré hondo. El olor a miedo de Righetti era agrio. El perfume caro de Valeria se había mezclado con su sudor. Alberto, le dije a Bianchi, mi hija, Valeria, cometió el peor error de su vida. Un error nacido de la ignorancia, la codicia y la falta de respeto. Un error que casi le cuesta al país parte de su historia y a mí el alma. Valeria cerró los ojos, esperando la sentencia. Pero Righetti miente. Ella no es cómplice de él. Él se aprovechó de ella. Ella quería 15,000 pesos para unas botas. Él quería millones para un avión a Suiza. No son lo mismo. Me acerqué a Valeria. Ella temblaba. No la voy a denunciar penalmente, Inés, le dije a mi abogada. Es mi hija. No quiero verla en una celda. Valeria se desmoronó, cayendo de rodillas, queriendo abrazarme las piernas. Pero yo di un paso atrás. «No me toques», le ordené. Mi voz fue tan dura que hasta los policías se sorprendieron. ¿Creíste que esto era gratis, Valeria? ¿Creíste que ibas a llorar un poquito y mami te iba a perdonar todo? Mamá, levántate del suelo. Deja de arrastrarte. Ella se puso de pie, como un títere al que le tiran de los hilos. No irás a la cárcel, pero estás en la ruina, porque esa gente a la que le debes no la vas a poder pagar, y yo no te voy a dar un solo peso, nunca más. Me giré hacia Inés. Prepara los papeles. Valeria va a firmar una cesión completa de cualquier derecho que crea tener sobre esta casa o sobre mis bienes. Va a firmar una declaración de nulidad de la venta. Y va a firmar una confesión de que actuó sin mi permiso. Esos papeles los guardo yo, por si algún día se le olvida esta lección. Entendido, Elodia, dijo Inés. Llévenselo, ordenó Bianchi. Los policías esposaron a Righetti, que no paraba de gritar. No es justo. La vieja los planeó todo. Es una bruja. Ella los engañó a todos. Se llama justicia, Righetti. No engaño, le dijo Bianchi, empujándolo hacia la salida. La puerta se cerró. Inés y Bianchi me miraron. El operativo de recuperación está en marcha, Elodia, dijo Bianchi. Los cuadros están en el galpón de Righetti. Inés tiene la orden de secuestro. Los tendremos en custodia policial hoy mismo y mañana en el depósito del museo para que los revisen. Gracias, Alberto. Gracias, Inés. Les debo más de lo que puedo pagar. Nos debías 20 años de amistad, Elodia, dijo Inés, guardando sus cosas. Estamos a mano. Se fueron. La casa quedó en un silencio sepulcral. Solo estábamos Valeria y yo. Ella estaba parada en medio de la sala, temblando, pálida, destruida. Me miraba como si yo fuera un monstruo. ¿Tú lo planeaste todo?», susurró. La noticia, la llamada de Righetti, la policía. ¿Lo sabías? Yo no planeé que tú me robaras, Valeria. Yo solo planeé cómo recuperar lo que es mío. Tú sola te pusiste la soga al cuello. Yo solo la ajusté. Fui a la cocina. El agua para el mate se había enfriado. Puse la pava al fuego otra vez. ¿Qué va a pasar ahora, mamá? Ahora, dije, dándole la espalda, mientras medía la hierba. Ahora vas a llamar a esa gente a la que le debes. Les vas a decir que no tienes cómo pagarles. Vas a enfrentar tus problemas como una adulta. Y vas a buscar un trabajo. De lo que sea, vas a empezar a pagarme la cena de anoche, y la alfombra persa, y los sillones, y los libros de tu padre. Pero mamá, son miles de pesos. Me van a matar. Entonces aprende a correr rápido, le dije. Ve a tu cuarto, saca tus cosas. ¿Qué? ¿Me estás echando? No, te estoy dando una opción. Vives bajo este techo, bajo mis reglas. Y mis reglas son, trabajas, aportas y me demuestras cada día que no eres la basura que vendió el alma de su padre por 15,000 pesos. O te vas por esa puerta y no vuelves nunca más. Valeria me miró con odio, un odio profundo, nuevo.
el odio de la persona que ha sido totalmente derrotada. Te odio, escupió. Bien, le dije, mientras el agua empezaba a silbar. Es un comienzo. El odio es un sentimiento honesto, mucho más honesto que tus «te quiero, mami». Se ve el primer mate. El olor amargo llenó la cocina. El estudio, le dije señalando el pasillo. Está vacío, pero los cuadros van a volver. Sucios, quizás golpeados por el viaje en el camión de ese bestia. Quiero que ese cuarto esté impecable para cuando lleguen. Quiero que brille. Empieza a limpiar. La casa quedó en un silencio que zumbaba en los oídos. Era un silencio nuevo. Ya no era el silencio triste de mi viudez, ni el silencio tenso de la invasión de Valeria. Era el silencio del vacío. El silencio después de la batalla, cuando el humo se disipa y uno puede ver quién quedó en pie. Valeria se quedó en la sala por casi una hora, sin moverse, paralizada. Yo no le dije nada. Fui a la cocina, me preparé un té de tilo, porque el mate ya me parecía muy fuerte para los nervios que había pasado. Me senté a la mesa y la escuché respirar. Eran respiraciones cortas, entrecortadas, como si se estuviera ahogando en el aire seco de la sala. Finalmente, la oí moverse, pasos lentos. Apareció en el marco de la puerta de la cocina. Estaba deshecha. El maquillaje corrido, el pelo revuelto. Parecía 10 años más vieja. Ya no era la mujer avasallante que había entrado hacía 3 meses. Era una extraña. ¿Dónde están las cosas para limpiar?», preguntó, y la voz era un hilo. Señalé con la cabeza el gabinete debajo de la pileta. Ahí, balde, trapos, lavandina, detergente, todo. Ella abrió la puerta. Sacó las cosas, una por una, como si pesaran toneladas. El balde de plástico amarillo, el trapo de piso gris, el bidón de lavandina. Lo miró todo con un asco infinito. El estudio, le recordé. Quiero que brille. Quiero que huelas esa lavandina que tanto te gusta usar, hasta que se vaya el olor a rata de ese tal Righetti. Se dio media vuelta sin decir palabra. La oí llenar el balde, el ruido del agua golpeando el plástico. Y luego, el chap, 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 del trapo mojado mientras se arrastraba por el pasillo. Fui a la sala y me senté en mi sillón, el de Arturo. Desde ahí podía ver el pasillo que daba al estudio. Valeria se arrodilló. Yo no sé si ella había trapeado un piso en su vida. Lo hacía con torpeza, con rabia. Fregaba como si quisiera arrancarle la piel a las baldosas. El olor a lavandina pura llenó la casa. Esta vez no era un olor a invasión. Era un olor a desinfección, a purga. Estuvo así por 2 horas. Yo no me moví, solo la miraba. La veía sudar, la veía jadear, la veía llorar en silencio mientras fregaba. Eran lágrimas de rabia, de humillación, lágrimas de una reina destronada que ahora tenía que limpiar sus propios despojos. Y yo, ¿sentí lástima? Les mentiría si dijera que sí. El corazón de madre es sonso, pero no es suicida. Lo que yo sentía era justicia. Una justicia fría, dura, necesaria. La vida le estaba cobrando a Valeria, con intereses, todas las cuentas que yo le había perdonado. Terminó cuando el sol ya se estaba yendo. Se levantó con dificultad. Tenía las rodillas marcadas, las manos rojas y temblando por el químico. «Terminé», dijo con la voz muerta. Me levanté. Fui al estudio. El piso estaba limpio, sí, pero mojado, encharcado. Lo mojaste todo, Valeria. Así no se trapea. Se va a levantar el parqué. Busca los trapos secos y sécalo, de rodillas. Me miró. Juro que por un segundo vi el asesinato en sus ojos. Ese odio puro del que le hablé. Te odio, repitió. Y yo te oí. Ahora seca el piso. Se fue a buscar los trapos. Y volvió. Y se arrodilló. Y secó, baldosa por baldosa, madera por madera. La nueva realidad se instaló esa misma noche. «Tengo hambre», dijo ella, cuando terminó. «Hay caldo de ayer en la heladera», le dije. «No quiero más caldo», gritó. «Entonces acuéstate con hambre», le respondí, abriendo mi libro. «Ah, y mañana. Te quiero levantada a las 7. Vas a salir a buscar trabajo». «¿Trabajo? ¿De qué? Yo no sé hacer nada. Yo estudié». «Estudiaste 3 carreras que no terminaste. No sabes hacer nada». «Perfecto. Entonces vas a aprender a hacer algo, a limpiar casas, a servir café, a vender ropa».
No me importa. Pero en esta casa, el que no trabaja, no come. Y tú, hija, tienes una deuda muy grande que pagar. La gente a la que le debo. Mamá, me van a llamar, me van a buscar, van a venir acá. Qué bueno que la policía ya sabe dónde vivo, le dije pasando la página. Espero que no seas tan tonta de abrirles la puerta a esos matones. Ese es tu problema. Tú lo creaste, tú lo resuelves. Se fue a su cuarto y cerró la puerta de un golpe. Pero fue un golpe sin fuerza, un golpe de derrotada. Esa noche la oí llorar, un llanto feo, seco, y la oí hablar por teléfono. No tengo, se lo juro, no tengo nada. Mi madre me echó de todo. No me va a dar. Deme tiempo. Voy a conseguir un trabajo. ¿Qué? No, por favor, no. Una semana, solo una semana. Colgó, y el silencio fue peor que el llanto. Era el sonido de Valeria tocando fondo, el sonido del teléfono cortado, de las amigas que no contestan, de la plata que se acabó, el sonido de la verdad. A las 7 de la mañana del día siguiente, yo estaba tomando mi mate. Ella apareció, con ojeras, pálida, pero vestida. Se había puesto unos pantalones de jean viejos y una camiseta, sin maquillaje. ¿A dónde voy?, preguntó. Al centro. Hay carteles por todos lados. Se necesita empleada. Camina, hija. Camina y gasta los zapatos, como hace la gente decente. Salió sin tomar café. La vi irse por la ventana, caminando lento, con la espalda vencida. La mujer que había vendido $2 millones por 15,000 pesos iba a pedir trabajo en una cafetería. Esa fue su lección. No la aprendió en un día, ni en una semana. Le costó. Volvía todos los días, más humillada. No me toman, se ríen de mí. Me dijeron que estoy vieja para ser mesera. Sigue buscando. Era todo lo que yo le decía. Finalmente, a las 2 semanas, consiguió algo. En una panadería, la Nueva Espiga. No, la Espiga de Oro, donde yo compraba, sino una más de barrio. 6 horas por día, de pie, sirviendo medialunas y limpiando las máquinas de café. Por el sueldo mínimo. El día que cobró su primer sueldo, después de una quincena, llegó a casa. El sobre de papel madera manchado de grasa. Lo puso sobre la mesa de la cocina. Eran, no sé, unos pocos miles de pesos. Nada. Es el primer pago, dijo. Qué bien, mija, le dije. Ahora de ahí, saca para el supermercado. Hoy te toca comprar la carne y las verduras. Me miró, y por primera vez no vi odio. Vi cansancio, un cansancio profundo hasta los huesos. Agarró el sobre y salió a la verdulería. La lección estaba entrando. Lento, pero estaba entrando. Una semana después, sonó el timbre. Era un camión grande, blanco, con letras azules que decían Arte Seguro, Transporte Internacional. Mi corazón dio un vuelco. Detrás del camión venían Matías Figueroa, el de la casa de subastas, y el comisario Bianchi, ya sin uniforme. «Elodia, querida», dijo Matías, dándome un beso en cada mejilla. «Vienen con custodia, pero ya son suyos. El juez liberó todo esta mañana». 2 hombres con guantes blancos bajaron el primer bulto, envuelto en plástico de burbujas y mantas especiales. Lo entraron al estudio, que olía a cera de pisos. Valeria acababa de limpiarlo. Bajaron uno por uno. El Tamayo, el Guayasamín, los más pequeños, y al final, la familia. Era tan grande que apenas pasaba por la puerta. Lo pusieron con cuidado, apoyado contra la pared principal. «Permiso», dije. Mi voz temblaba. Me acerqué. Los hombres me miraron con respeto. Matías asintió. Con mis manos temblorosas, esas manos que Valeria decía que eran inútiles, levanté la esquina del plástico. Y lo vi. El bigote serio del padre. La flor diminuta en el pelo de la madre, el pajarito en la mano del niño. Estaban sucios. El marco tenía un golpe, una mella que me partió el alma. La tela estaba opaca por el polvo del galpón de Righetti, pero estaban allí, estaban en casa. Me largué a llorar, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de alivio, como cuando encuentras a un hijo que se había perdido en la multitud. «Arturo, ya están en casa, mi amor», susurré. Me di vuelta. Matías y Bianchi me miraban con una sonrisa tierna. Valeria estaba parada en el marco de la puerta, pálida,
mirando el cuadro. Miraba esa pintura inmensa, sucia, golpeada, y creo que, por primera vez en su vida, entendió de qué estábamos hablando. Vio el valor, vio la historia, vio los millones que había regalado por unas botas. No dijo nada, solo se dio media vuelta y se fue a su cuarto. Y oí, por primera vez, un llanto que no era de rabia, era un llanto de vergüenza. Elodia, me dijo Matías acercándose. Hay que restaurar ese marco y limpiar la tela. Tengo a los mejores del país, yo me hago cargo. Es lo menos que puedo hacer por la memoria de Arturo. Gracias, Matías. Eres un sol. Y, Elodia, no quiero presionarte, pero el Museo Nacional, al enterarse de la historia, bueno, están como locos. Quieren hacer una exhibición, la colección Garmendia, el patrimonio recuperado. Quieren que la familia sea la pieza central. Pagarían muy bien por el préstamo. Miré el cuadro, mi familia. ¿Y sabes qué más, Elodia?, dijo Bianchi, acercándose. Righetti habló. Se declaró culpable. Hundió a toda su red. Hundió al contacto en Suiza. Gracias a tu denuncia, Interpol desarmó una banda que traficaba arte desde hacía 10 años. El Ministerio de Cultura te va a mandar una condecoración. Tu denuncia tuvo un impacto enorme. Una exhibición. Una condecoración. Yo, la viejita de los Malbones. Les sonreí. Déjenme pensarlo, Matías. Por ahora, quiero sentarme a tomar un mate con ellos. Hace mucho que no los veo. Se fueron, y yo me quedé sola en el estudio. Traje mi sillón, el que había sobrevivido porque estaba en la sala. Lo puse frente al botero. Me senté, y me quedé horas mirándolos. Lo logramos, Arturo, le dije al aire. Mira qué lío armó tu hija, pero, ¿sabes una cosa, viejo? Creo que fue lo mejor que nos pudo pasar. Y era verdad, ese golpe, esa traición me había despertado. Yo me había dejado morir contigo, Arturo. Me había puesto el luto en el alma. Me había convertido en la pobre viuda, la pobre vieja. Había dejado que el mundo y que mi propia hija me pasaran por encima. Pero el dolor del robo me sacudió. Me recordó quién era yo. Yo no era la sombra de Arturo Garmendia. Yo era Elodia Garmendia, la que sabía de archivos, la que tenía contactos, la que sabía armar un plan. La gente siempre confunde estar viejo con estar tonto. Creen que porque el cuerpo se pone lento, la cabeza también. Piensan que las arrugas son señal de que el cerebro se está secando, pero no entienden. Las arrugas no son huecos, son surcos. Son los renglones donde la vida nos escribe las lecciones. Y yo, a mis 68 años, tenía la cara y el alma hechas un libro de estrategia, un libro de paciencia. Valeria solo había leído la tapa y me había juzgado. Pasaron 3 meses. El estudio volvió a ser lo que era. Los cuadros fueron limpiados y restaurados por el equipo de Matías. Volvimos a colgar a la familia en el centro. La casa recuperó su alma. Valeria siguió trabajando en la panadería. Con su sueldo empezó a pagar, peso por peso, las deudas que tenía con esa gente peligrosa. Vivía con miedo, pero vivía con dignidad. Ya no me odiaba. O al menos, no me lo decía. Ya no me hablaba con esa soberbia de antes. Me hablaba poco, con respeto. ¿Necesitas algo del centro, mamá? ¿Hago yo la comida esta noche? Yo sabía que nunca íbamos a ser la familia del cuadro de Botero. Lo nuestro estaba roto, pero era una nueva forma de vivir. Una convivencia basada en la verdad, no en la mentira. Yo, por mi parte, acepté la propuesta del museo. No les presté el cuadro. Era mucho lío, pero acepté dar una charla, redescubriendo a Garmendia, el ojo de una coleccionista. El día de la charla me puse mi mejor vestido, el azul marino. Me pinté los labios de un rojo suave. Valeria justo llegaba de la panadería, olía a levadura y a cansancio. Me vio arreglada. ¿A dónde vas, mamá, tan elegante? Voy a la universidad, a dar una conferencia sobre los cuadros. Se me quedó mirando, como si me viera por primera vez. Ah, dijo nomás, que te vaya bien. Me fui caminando. El sol de la tarde era suave. El auditorio estaba lleno. Eran estudiantes jóvenes, historiadores, curadores. Matías me presentó. Me paré en el atril. Respiré hondo. Vi todas esas caras jóvenes, mirándome, esperando que la viejita les contara una historia. Y yo sonreí.
porque me di cuenta de que mi vida no se había terminado cuando murió Arturo, solo había estado en pausa. Mi hija, sin quererlo, me había hecho el regalo más grande, me había devuelto mi poder. Agarré el micrófono. «Buenas tardes», dije, y mi voz salió firme, la voz de la jefa de archivo. «Mi nombre es Elodia Garmendia, y hoy no les voy a hablar de cuadros feos que juntan polvo. Les voy a hablar de cómo la belleza, si uno sabe mirarla, es el arma más poderosa del mundo. Mi hija ahora sabía lo que costaba el pan de cada día. Yo, en cambio, había desempolvado mi propia vida, y esta vez la colgué bien alto, donde nadie, nunca más, pudiera decir que era solo un adorno viejo.